Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos entonces ahora con la presencia de la doctora Sandra Lazat. Ella es cooperante de Comundo, una institución en Suiza, y es coordinadora de esta, digamos, organización y también docente en AETE, ¿no? Y que tiene a cargo el programa de Teología y Género. Sandra, bienvenida al programa Todo en Común. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, gracias por invitarme y gracias por compartir algunas reflexiones, ¿no? En qué consiste la teología de liberación feminista, ¿no? Yo siempre digo también es una teología de liberación. ¿Cuáles son sus orígenes, ¿no? ¿Cuál es su desarrollo a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y cómo tal vez, cuál es su vínculo con el feminismo, ¿no? Sí, justamente creo que habría que poco sentar las bases para que los oyentes sepan hacia dónde estamos apuntando la conversación. Tal vez ponernos de acuerdo, no más que de acuerdo, sino poner, digamos, en evidencia qué estamos entendiendo por feminismo y luego ya por teología feminista. Sí, creo que es importante, ¿no? Aclarar ahí un poco qué es el feminismo, porque lamentablemente a veces en el sentido común existen conceptos un poco tergiversados, ¿no? Sobre el feminismo, ¿no? El feminismo, en primer lugar, es un movimiento histórico, ¿no? Se ha ido desarrollando a lo largo de la historia a partir de las luchas de las mujeres, ¿no? Y yo diría el feminismo ya existía hace siglos, ¿no? Aunque no bajo el término feminismo, ¿no? Pero siempre había mujeres en la historia que luchaban por sus derechos, ¿no? Porque ya conociendo la historia sabemos que las relaciones de género casi siempre han sido relaciones de desigualdad, de poderes desiguales, de accesos diferentes entre hombres y mujeres, ¿no? Y de ahí las mujeres se han organizado, a veces solas, ¿no? Han luchado para mayor acceso por parte de las mujeres, mayor participación política, ¿no? Mayores derechos laborales, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí, de poco a poco, se iba desarrollando un movimiento que se llamaba el feminismo, ¿no? Y como concepto también surgió en el siglo pasado, ¿no? Recién, digamos, ¿no? Una de las grandes primeras feministas es Simone de Beauvoir, de Francia, ¿no? Que ella creaba esa fase, una no nace mujer sino llega a serlo, ¿no? Indicando que esas construcciones de ser hombre y mujer y esas construcciones que es importante siempre decir que son desiguales, o esas relaciones han sido creadas a lo largo de la historia, ¿no? Nos educamos siendo mujer y hombre, ¿no? Y dentro de ese marco de desigualdad, ¿no? De ahí, en el siglo XX, el siglo pasado, digamos, la primera ola del feminismo eran prácticamente las sufragistas, ¿no? Mujeres de la clase, digamos, media alta, mujeres que tenían acceso a una cierta educación, que tenían ya tal vez ciertos vínculos políticos, ¿no? Pero todavía no tenían acceso al voto, ¿no? Entonces ahí en Estados Unidos un movimiento fuerte, ¿no? Pero después también en Europa y luego también en América Latina. Bueno, aquí en Perú sabemos que ha sido un poco tarde, ¿no? El voto femenino. Y a veces se puede pensar, digamos, que era solamente el ejercicio del votar. En realidad era el empoderar y reconocer su ciudadanía, ¿no? Claro, porque... ¿no? Es más profundo, digamos, que el voto mismo. Evidentemente, ¿no? El voto es, digamos, tal vez la expresión más evidente, más concreta, pero se trataba con eso que las mujeres deberían tener los mismos derechos como ciudadanas como los varones, ¿no? Y con eso tener más participación política también, ¿no? Por eso digo, ese primer movimiento, esa primera ola del feminismo se dio sobre todo en las mujeres de una cierta clase que ya tenían esos vínculos. Muchas mujeres eran periodistas, luego, ¿no? o escritoras que se empezaban a organizar ahí, ¿no? Así es. Uno puede pensar así rápidamente, feminismo, asociarlo con lo femenino, y por lo tanto es una lucha solamente de femeninas, de mujeres. Pero no es así el asunto, ¿no? Es decir, el feminismo es una propuesta, por lo que un poco recojo lo que tú señalas, que es
el buscar la equidad en las relaciones, digamos, de varones y mujeres. Por lo tanto, feminista también puede ser un varón. Sí, evidentemente, ¿no? Es más bien una propuesta de lucha, una propuesta de cambiar el sistema, ¿no? Hacia un sistema de una convivencia con mucho más igualdad, ¿no? Hablamos del feminismo porque, como decía, en la historia y hasta el día de hoy, lamentablemente, las mujeres estamos en un lugar desfavorecido, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, esa lucha nació a partir de las mujeres por su posición inferior, ¿no? Pero es una lucha que no lucha para las mujeres en ese sentido, sino lucha por un sistema de más igualdad, Claro. ¿no? Por eso es importante en el feminismo. Sí. Sí. No solamente para las mujeres, ni tampoco en contra de los varones. No, exactamente, ¿no? Porque es, como digo, porque eso sería casi lo inverso del machismo, ¿no? No es eso, ¿no? Es desde ese lugar de inferiorización y de discriminación, de buscar para algo, de luchar por los mismos derechos, pero conjuntamente con los varones y tener, bueno, una sociedad diferente, ¿no? Es importante también mencionar, ahí el feminismo incluye también las otras categorías y otras luchas, ¿no? Porque también consideramos en el feminismo, no todas las mujeres vivimos la misma opresión, ¿no? Es muy diferente una mujer de clase media alta, hablando ahora solamente del Perú o de Lima, que vive en San Isidro, bien acomodada, tiene totalmente otra posición en esa sociedad que una mujer, tal vez migrante, que viene de los Andes, ¿no? De la selva, ¿no? Pobre, ¿no? Que no tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, de repente, esa mujer, digamos, de San Isidro, entre comillas, tiene a veces más privilegios que de repente un varón, ¿no? Claro. Entonces, ahí es importante ver que la desigualdad de género siempre está entrelazado con otras desigualdades, ¿no? Sí. De clase, de raza, etc. Sí. Y ahí, Sandra, me gustaría justamente que hagamos ese vínculo. ¿Cuál es el vínculo entre género y feminismo? Ajá, ya. Bueno, nuevamente recalcar que el feminismo nació a partir de las mujeres, ¿no? Para empoderarse y para la lucha de igualdad y para un cambio del sistema. El feminismo siempre apuntaba también a cambiar el sistema, que es un sistema patriarcal capitalista, ¿no? que necesita esa opresión de las mujeres, ¿no? Bueno, ahora en los últimos años o ya décadas, podemos decir, empezamos a hablar más de la perspectiva o el enfoque de género, ¿no? Por un lado, diciendo que el feminismo es solamente de mujeres, tenemos que trabajar con los varones también, ¿no? Ahí hablamos de nuevas masculinidades, por ejemplo, ¿no? Porque si queremos cambiar las relaciones de género, no basta que solamente las mujeres se empoderen, las mujeres cambian sus concepciones de sí mismas, concedan obtengan más derechos, sino también el mismo varón tiene que cambiar, ¿no? Y cómo nos relacionamos. Y por eso se empezaba a hablar más de género. Críticamente también podemos decir, es un poco suavizar el feminismo, ¿no? Quitarle un poco ese espíritu de lucha eso, confrontacional, es decir, ¿no? hablamos de la corriente de género, ¿no? Sobre todo en los años 90, en las políticas públicas, el eje transversal de género, las cuotas, ¿no? 50-50, ¿no? Pero es como el feminismo siempre decía, eso no nos basta. El feminismo va más allá de simplemente que haya una equidad en el sentido que formal, ¿no? Claro. De participación, sino también queremos algo distinto, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar eso porque también dentro de muchas políticas públicas empezaban a surgir programas para mujeres, ¿no? Desde los estados, los ministerios, el Ministerio de la Mujer también, que es muy válido, pero también de cierta manera fueron cooptados las demandas feministas, ¿no? Y de alguna manera tal vez para tranquilizar y quitarle, como tú decías, este espíritu de lucha. Ahora, ¿no? el hecho que haya programas para mujeres no significa que sea un programa con perspectiva de género y menos feminista. Claro. Eso creo que hay que aclararlo, ¿no? Sí, eso es importante mencionar, ¿no? Porque muchas veces son programas que se mantienen dentro de los estereotipos, ¿no? No apuntan ni a un empoderamiento, ni de
de apoyar o de promover más protagonismo desde Claro. las mujeres, ¿no? Entonces ahí, y por eso yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que siempre el feminismo debe tal vez estar ahí, ¿no? Ujú. Y si hablamos solo de género, es el peligro está que, bueno, ahora ya tenemos aquí hombres y mujeres, ya hay igualdad, ¿no? Pero viendo las realidades, que es todavía muy distinto, ¿no? Claro. Y como te decía, a veces es una estrategia, ¿no? Para mantener el sistema tal Claro, cual. Y una expresión tan sencilla en organizaciones que sí puede haber la misma cuota de varones y mujeres, pero Ajá. ¿quiénes deciden? Claro, eso también, ¿no? ¿No? Generalmente, ¿no? Todavía sigue, ¿no? En los puestos de decisión los Ujú. varones, ¿no? Sí, creo que ahí es importante ir avanzando. ¿Hay algo más ahí dentro de esto de género o feminismo y movimientos sociales, Sandra, que también es importante marcar? Es el hecho de los derechos reproductivos de la mujer, ¿no? Ujú. Entonces, esa también lucha fue una lucha importante Ajá. y que hasta ahora, digamos, se sigue haciendo. Bueno, hace poquito vemos también, no tanto tiene que ver con derechos reproductivos, pero sí derechos laborales, es acá en Perú, digamos, muchos cuestionan que hombres y mujeres ganen igual, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Sí, sí, sí. No, obviamente, ¿no? Sigue siendo una lucha y también yo digo, a veces veo que la lucha es más desafiada por las mentalidades, ¿no? Tal vez podemos crear leyes, y ya el Perú también tiene un montón de leyes a favor de la mujer, pero vemos que el machismo fuerte que todavía sigue existiendo, Así es. ¿no? Está en la mentalidad, está dentro de la cultura, son formas de masculinidad que se ha ido transmitiendo hace siglos y siglos y está tan dentro y arraigado que yo digo, ahí es el trabajo mucho más Sí, fuerte, ¿no? en realidad el reto está ahí, es Ajá. decir, en este cambio del chip, en Ajá. este cambio, digamos, de mentalidad y en este empoderamiento de una mujer principalmente, digamos, que esté informada, también varones informados sobre sus derechos, ¿no? Y poder actuar como corresponde desde una perspectiva de construir una comunidad, digamos, de convivencia posible entre varones y mujeres, ¿no? Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, es por ahí, me parece, el asunto. Sandra, a propósito, hace poco estuvo mucho, y hasta ahora está vigente este tema de la ideología de género, ¿no? Y se sigue pensando que el género es algo que alguien lo imaginó, lo creó para marcar una relación que no es en realidad. Y eso no es tan así, ¿no? Entonces, tal vez entender, digamos, que el género tiene que ver con tal vez una técnica, una categoría social para entender lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo decir un poco para ir aclarando este tema de por qué no es ideología de género? Sí, evidentemente, lamentablemente, justamente dentro de esa campaña se están difundiendo muchas cosas falsas, ¿no? Tergiversaciones, Tergiversaciones, pero ¿no? peor que son interesadas. Ajá, y malas informaciones, o falsas informaciones, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es una ideología? Cuando hablamos de ideología, ¿no? Ahí desde el marxismo siempre es esta interpretación, pero falsa de una realidad, ¿no? Yo creo que todos y todas tenemos nuestras ideologías, ¿no? En el sentido de nuestras creencias, cosmovisiones, etcétera, ¿no? Pero hablando, bueno, dentro de ese contexto es como unas ideas falsas sobre las realidades, ¿no? Entonces, primero yo diría, no existe una ideología de género, ¿no? Si hablamos de género, y como tú ya has mencionado, el género es como una herramienta, ¿no? Un análisis, una herramienta de análisis, una categoría que nos ayuda a poder analizar la realidad. Si yo... Es como si me pongo los lentes de género, ¿no? Y miro qué está pasando en el Perú, qué está pasando acá en Lima, ¿no? Y veo eso, con ese enfoque de género, puedo ver que hay desigualdad, que hay violencia, ¿no? Sexista, ¿no? Hay violencia de género. Entonces, en primer lugar, el enfoque de género ni es una posición, digamos, es realmente como una herramienta, ¿no? Que nos ayuda a reconocer, a analizar eso, y nada más, ¿no? Proviene de la sociología, ¿no? Ahí ha sido creado en algún momento, ¿no? El enfoque de género, porque podemos ver la sociedad bajo el enfoque de pobreza y riqueza, y lo También, mismo es, ¿no? Desarrollo. Diferentes herramientas siempre utilizamos, ¿no? Y
el enfoque de género pone esas lentes de ver cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, cuál es la participación de las mujeres en la sociedad, etc. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Y más bien, no sé, cada día podemos leer, escuchar lamentablemente noticias sobre violaciones, sobre feminicidios, ¿no? O otros casos terribles de violencia sexista o de violencia de género. Entonces, de decir ante esos hechos, y luego hay que mencionar otros temas dentro de eso, que es una ideología, es realmente tergiversar la realidad. La ideología de género no tiene nada que ver con que promueve un cambio de sexualidad entre los niños, o sea, esas cosas que se está escuchando y que están confundiendo a la gente y son realmente, son mentiras, podemos decir, ¿no? No es nada de eso, ¿no? El género quiere analizar esas relaciones y resaltar, ¿no? Y sacar a la luz, ¿no? Lo que está pasando y de ahí, bueno, después, ¿no? Desde los movimientos, desde el feminismo, vemos qué hacemos con eso, ¿no? Dónde se están dando las luchas, ¿no? Hay, de hecho, un interés patriarcal, capitalista, como tú señalabas, que justifica el modelo, el sistema, ¿no? Social, económico. Aparte de ello, ya más digamos, más digerido, más cercano, ¿cuáles son los temores que pueda tener, digamos, por ejemplo, gente del Congreso que no quiere o que cuestiona mucho esto, entre comillas, ideología de género? No hablar todavía hoy de las iglesias, pero básicamente gente que está en el Congreso. No, obviamente, como tú decías, ¿no? Las relaciones de género son relaciones de poder, ¿no? Y tenemos en nuestras sociedades un poder patriarcal masculino. En el momento en que las mujeres cuestionen ese poder, reclaman para ellas mismas los derechos, ese poder está en peligro, ¿no? Si tú estás mirando cuáles son los temas más polémicas, más combatidas en ese momento, es el tema del movimiento LGBTI, la unión civil, el tema del aborto, todos temas alrededor de la sexualidad y de un cierto control mío sobre el cuerpo, ¿no? Pero un control que en este momento tiene el poder patriarcal, ¿no? Con eso también el cuestionamiento de la familia tradicional, que la familia tradicional entre hombre y mujer, trabajo productivo y reproductivo, es una base del sistema capitalista. En el momento en que yo cuestiono si eso es la única forma de vivir la familia, que puede haber otras formas, que pueden haber otras vivencias de la sexualidad, ese sistema empieza a ser cuestionado, ¿no? Porque ahí lo que se pone en cuestión en realidad en el ámbito de la familia es el asunto de la autoridad, ¿no? Claro, entonces yo digo siempre, claro, está vendido o marketeado como una lucha por la moral, por los valores, pero yo digo, eso es como la fachada, la bandera delante, ¿no? Pero detrás es mantener ese sistema que necesita la familia tradicional patriarcal, que si vemos bien, tampoco es que existe, o sea, sí existe, pero tenemos muchos casos donde ya hay otras familias, ¿no? Familias de padres o madres solteras, donde los hijos se crían, no sé, familias sin padres, extensas, familias ampliadas. extensas, sí. O sea, las realidades ya son muy distintas, ¿no? Pero yo creo que por ahí va el miedo de... Esas son cuestiones en el momento en que... Porque va al corazón del sistema, de cierta manera, ¿no? Y no tanto en la defensa de una supuesta moralidad, ¿no? Así es. Continuamos la conversación con la doctora Sandra Al-Assad. Recordarles que ella es cooperante, coordinadora de la Organización de Cooperantes de Comundo de Suiza y también ahora haciendo un trabajo muy importante en AET, ¿no? A cargo del programa Teología y Género. Sandra, retomaremos la conversación. Habíamos prometido conversar ya el feminismo dentro ya del ámbito de la iglesia o del ámbito más, si se quiere, de la religión, ¿no? Teología feminista, ¿cómo entendemos teología feminista? Bueno, ya hemos conversado sobre el feminismo y prácticamente, bueno, tal vez viendo primero la iglesia, ¿no? Hablo ahora desde la iglesia católica, aunque también podemos incluir las otras iglesias evangélicas. Es una institución sumamente patriarcal, ¿no? Jerárquica, ¿no? Clerical, donde las mujeres estamos, desde que se institucionalizó como iglesia formal, ya ahí abajo, ¿no? Abajo estamos con muchas mujeres, ¿no? Pero si uno ve
en este pirámide, ¿no? De jerarquía, ¿no? Arriba, ¿no? Y bueno, ya están solamente, exclusivamente varones, clérigos, ¿no? Sacerdotes, obispos, etcétera, ¿no? Y bueno, y durante muchos siglos la teología, como una de las ciencias más antiguas, ¿no? También que se estudiaba y en las universidades siempre hubo la teología, era una ciencia de varones, ¿no? Y digamos en los años 60, después del Concilio Vaticano II, ¿no? Que fue un cambio, ¿no? De paradigma, de comprensión de la Iglesia, fue también una cierta apertura hacia las mujeres en el sentido de darles más participación, bueno, como laicas, y también más dentro de los estudios de teología, ¿no? Ahí las primeras mujeres empezaban a estudiar teología en las universidades, los años 70, 80, ¿no? Ahí salieron ya las primeras también teólogas con doctorado, tituladas, ¿no? Y bueno, nació a partir también de de hacer esa crítica a una institución patriarcal, ¿no? Que discrimina estructuralmente a las mujeres, ¿no? Entonces, como una crítica a una teología que es una teología también masculina, ¿no? Patriarcal, que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos y sigue de alguna manera vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y de ahí las teólogas feministas, ¿no? Decían, bueno, tenemos que primero deconstruir esa teología, que es una teología desde los varones, desde la experiencia de los varones y sobre todo varones clericales, ¿no? Digamos, que excluyen las experiencias de las mujeres, ¿no? ¿Y cómo sería entonces una teología desde las experiencias, desde las perspectivas de las mujeres? ¿Y por qué teología feminista? ¿No? Porque las teólogas feministas se entendían muy vinculadas con los movimientos feministas, movimientos de liberación, ¿no? Por eso yo decía la teología feminista, tal vez como surgiendo como más visible en los años 70, 80, que fueran, sobre todo aquí en la América Latina, el momento de luchas sociales, ¿no? Hubo las dictaduras militares, ¿no? Y bueno, aquí en Perú una situación más particular. La teología de liberación, que está muy vinculada, ¿no? Que fue el momento de la teología de liberación, una teología que decía que ante esas crueldades, ante esa opresión, ante esos sufrimientos que vive el pueblo, la teología no puede cerrar los ojos, no puede encerrarse en las parroquias, en las iglesias, sino tiene que ser una teología comprometida con el pueblo. Entonces de ahí nació la teología de liberación. Y ahí se identifican los rostros sufrientes, ¿no? Y aparecen las mujeres. Y ahí aparecen las mujeres, y justamente desde América Latina, esa crítica también, de cierta manera, a la teología de liberación, se habla del pobre, o de los pobres, de manera muy generalizada, sin identificar los rostros muy específicos, que las mujeres tienen ahí otras, o sea, son rostros tal vez todavía más discriminadas, más que viven más opresiones todavía, ¿no? Y muy ligado a esas luchas, a las organizaciones de mujeres, nació la teología feminista. Sí, se puede, bueno, de hecho, un primer trabajo, digamos, expresión de la teología feminista, debo, digamos, interpretar que está asociado a un trabajo de cuestionamiento, ¿no? De empezar a hacer una relectura de la práctica de la Iglesia, pero también, digamos, de las Escrituras, ¿no? En ese proceso, ¿por dónde ha estado más apuntado la crítica, el cuestionamiento a tanto la práctica como las Escrituras? Más allá, digamos, de saber que ha sido hecho por varones, clérigos, ¿no? Más allá de eso. Efectivamente, el primer trabajo que hizo la teología feminista, o por donde empezó, fue una relectura bíblica, ¿no? El primero fue hacer un trabajo bíblico, ¿no? Trabajar la Biblia, las Escrituras, los textos, desde las mujeres, ¿no? Hacer un poco esta deconstrucción, esa sospecha que tanto los textos mismos a veces son patriarcales por su mismo contexto, ¿no? Pero también las lecturas o interpretaciones que damos, ¿no? O que se dieron son interpretaciones, bueno, también con intereses, ¿no? Bueno, hay un ejemplo bien concretito que siempre a veces cuestionamos, ¿no? La mujer adúltera, ¿no?
Claro, sí, la mujer adulta era el mismo uno de los mitos originarios, ¿no? Del Adán y Eva, la Claro. mujer pecadora, la secudora, con la cual entró el pecado al mundo, y de ahí una larga historia misógina, ¿no? Ujú. de la teología, y ver y trabajar eso, ¿no? Primero trabajar experiencias de mujeres y cómo se reflejan en las historias bíblicas, ¿no? Donde la mujer no solamente es la pecadora, la culpable y todo eso, y hacer esa deconstrucción, ¿no? Dando otras interpretaciones, ¿no? De hacer ver cómo se habían hecho esas interpretaciones, de repente también cuestionar el mismo texto, porque si vemos a veces o comparamos, y eso hacen las exégetas que estudian el texto y estudian a partir del texto original, viendo que a veces las palabras son muy distintas, ¿no? Y ya es una cierta interpretación Claro. en la misma traducción, ¿no? Y son traducciones también muchas veces patriarcales, ¿no? Entonces, prácticamente, o en realidad, ahí empezó, ¿no? Hacer una relectura desde la Biblia. Ahí hablamos, por ejemplo, de la hermenéutica de sospecha, que la hermenéutica es la forma de cómo entiendo el texto, ¿no? Con qué lente me acerco, No, ¿no? pero además es clave, es decir, en una lógica de investigación, la sospecha es importante, ¿no? Acercarse, Claro, digamos, no con verdades reveladas y dogmas, ¿no? Sino qué más hay ahí, ¿no? Claro, pero muchas veces como el texto tenía cierta autoridad, ¿no? Y también con las autoridades Claro, eclesiales. y en realidad no es el cuestionamiento del texto, es el cuestionamiento de la autoridad que dijo que sí es. Claro, ¿no? Pero también dio el texto la autoridad, que es palabra de Dios, que es intocable, ¿no? Y el que interpreta tampoco lo podemos cuestionar, ¿no? Y de así hacer ese trabajo de cuestionamiento, de sospecha y de trabajar el texto desde otras miradas. Y de repente también hacer ver otros textos, ¿no? Porque tenemos algunas lecturas muy estandarizadas. Sí. ¿no? Creo que por ahí la apuesta podría estar en cambiar esta entrada para revisar, para mirar, digamos, las escrituras, que tiene que ver con no colocar a las mujeres como objetos teológicos, sino más como sujetos teológicos. Es decir, qué voz han tenido ahí, qué han planteado ahí, ¿no? Y qué han hecho también en el movimiento con la perspectiva más cristiana, es decir, cuál ha sido su presencia en todo el movimiento de Jesús, ¿no? ¿Sí? Sí, evidentemente, ¿no? Porque el movimiento de Jesús era un movimiento de iguales, ¿no? No era una iglesia jerárquica, ¿no? Aparte de que Jesús nunca fundó una iglesia, ¿no? Él formó un movimiento en el cual hombres y mujeres participaban, ¿no? Y Jesús, viéndolo dentro de su contexto social y histórico, rompía con muchas barreras que existían en ese tiempo, ¿no? Él justamente, las mujeres, las viudas, ¿no? Todos aquellos que en esa sociedad eran considerados como nada, ¿no? A ellas les encontró de totalmente otra forma que la sociedad o la concepción patriarcal de aquel entonces proponía. Sí, un riesgo, Sandra, podría ser para alguien que nos escucha es decir algo de esta manera, ¿no? Si la iglesia es patriarcal, Jesús no lo es, ¿cuál es el sentido de estar en la iglesia o ser parte de la iglesia? Podría ser un riesgo, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Y bueno, yo creo que tal vez siendo un miembro de esa iglesia, que es una institución que ya ha durado ahora más de 2000 años, ¿no? Y de hacer esta crítica, ¿no? Y de, bueno, tal vez, si uno ve en las bases, somos mayoritariamente mujeres, ¿no? De organizarse, de formular esas críticas, de crear nuevos espacios. A veces hay poca valentía, digo yo, entre los creyentes, ¿no? Ya qué podemos hacer y no se puede. Yo digo, bueno, en cuanto seamos más, sí se puede, ¿no? Organicémonos y difundamos más esas otras concepciones, ¿no? Claro. Podría, digamos, de una perspectiva mucho más profética, que hasta ahora estamos viendo la parte más de leer los signos, digamos, ¿no? En un asunto mucho más de la utopía, es decir, ¿qué proponer? Para que justamente la iglesia sea una iglesia, ponerlo así, imagen de Dios, imagen de Jesús. Es decir, ¿qué hacer en esta perspectiva misionera, profética, digamos, donde haya esta posibilidad de construir realmente la comunidad de Jesús, esa comunidad de igualdad?
En primer lugar, pienso que una cuestión es lo de adentro, ver cómo está formada esa comunidad, ¿no? De desigualdades, etcétera, pero también cuál es su relación con el mundo, ¿no? Como volviendo al Concilio Vaticano II, que decía la Iglesia es parte del mundo, no es algo Fuera. que se afuera y vemos nosotros la Iglesia y ahí el mundo, sino formamos parte y vemos las realidades y vemos las realidades donde hay más opresión, donde hay más exclusión y donde vemos que son los temas que actualmente están vigentes, ¿no? Hablamos de la violencia contra las mujeres, ¿no? Ahí donde hay una apuesta desde la Iglesia, ¿no? De ver ese tema de trabajar con los varones, otros conceptos de masculinidades, de recoger y también de abrir otros espacios. Yo creo que la Iglesia tiene un potencial muy grande de concientizar, de formar, ¿no? Pero no ahí con eso de encerrarse, de hablar de una ideología de género, de afiliarse a las filas evangélicas que proponen eso, sino realmente crear espacios liberadores, ver dónde estaría Jesús hoy en día, ¿no? Derechos reproductivos, las comunidades LGBTI, ¿no? Eso sería algo profético si realmente ahí la Iglesia se pronunciara, pero como sabemos la Iglesia forma parte de esas relaciones de poder, entonces... Sí, ahí hay algo que quiero rescatar. Estuve justo leyendo un texto que escribiste y planteabas en 2 palabras esto que estás diciendo, es decir, tener una perspectiva, digamos, ecuménica, ¿no? Y una perspectiva inclusiva, ¿no? Para poder, digamos, a seguir aportando en la construcción de relaciones sanas y de una comunidad mucho más igualitaria, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo, y yo comprendo el ecumenismo también de manera más amplia en el sentido, no solamente un ecumenismo entre las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones, sino un ecumenismo también con las organizaciones civiles, con los movimientos sociales, porque generalmente los movimientos sociales es la casa común. La casa común, ¿no? Claro. Este macroecumenismo, Así como es. también se dice, y buscar, desde ahí construir iglesia, ¿no? Decir, bueno, en no sé, la marcha Ni Una Menos, ¿dónde hubo ahí una voz muy presente de los sectores cristianos, diciendo, aquí es construir iglesia, a partir de, formemos parte de ese movimiento, ¿no? Desde esa visión profética de iglesias o de un compromiso cristiano, ¿no? O de otros asuntos también. Yo creo que si la iglesia realmente se ubicaría en esos espacios, y bueno, yo creo que no lo vamos a poder esperar de las jerarquías, ¿no? Eso está claro, pero tal vez como cristianos comprometidos, ¿no? Que también somos iglesia, ¿no? Decía, bueno, ahí es nuestro lugar y desde ahí creamos nuevas formas de ser iglesia. En realidad hay una exigencia evangélica misionera, ¿no? Para seguir desarrollando ahora, me parece, porque si seguimos replegados, digamos, con simplemente la parte más de las prácticas más catequéticas, las prácticas más dentro del templo, no vamos a tener posibilidades de oler a ovejas, como se dice, ¿no? Un poco de estar en el pálpito de lo que pasa, digamos, a nivel social. Para ir cerrando, Sandra, la teología feminista, entonces, en estos tiempos, ¿cuáles son sus retos? Uy, sí, la teología feminista tiene muchos retos. Tal vez las más ¿no? urgentes. Sí, bueno, uno digo de plantear, hablando ahora del Perú, ¿no? Eso de la ideología de género, hasta el momento no hay realmente una organización muy visible desde las teologías feministas que replantemos algo en contra, ¿no? O buscamos ahí otros espacios para, bueno, también ir trabajando con la gente, ¿no? El tema de los derechos reproductivos, todo lo que es LGBTI, pero también creo que la teología feminista, bueno, eso tal vez es una mirada muy desde Lima, ¿no? Muy urbana, vincularlo con otros sectores, ¿no? Ver que el sistema capitalista tanto como oprime a los cuerpos, los controla, los cuerpos individuales de mujeres y de otros grupos, de la misma manera explota la tierra, ¿no? Hay un saqueo tremendo aquí en el Perú y yo creo que esos temas también
ecológicos, ¿no? También debe trabajar la teología feminista y relacionarlos, ¿no? Porque a veces veo que trabajamos muy sesgados, muy fragmentados, ¿no? Aquí, como vuelvo a decir, son luchas particulares, son de una mirada muy urbana, sin ver qué es lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Y a nivel mundial lo podemos ver también, ¿no? Entonces yo creo que la teología feminista tiene en este momento uno de los temas más grandes, es el tema del cuerpo, pero también el tema de los territorios, ¿no? Así porque es muy vinculado, ¿no? Y tenemos que aplicar ahí una mirada socioecológica, diría yo, porque el tema social va muy... No podemos separarlo de una lucha por la ecología, que en este momento vivimos una crisis tremenda, ¿no? Y ver cuánto también dentro de eso también están sufriendo las mujeres, y de crear ahí un feminismo, o sea, no crear, de fortalecer una teología feminista comprometida con las luchas de las mujeres en los diferentes espacios, vincularlo hasta que también buscar ahí vínculos internacionales, ¿no? Porque el fin es una lucha transnacional. Así es más dentro de un tiempo de mundo globalizado, es totalmente necesario, ¿no? Bien, Sandra, quiero agradecerte por tus reflexiones, por aclararnos algunas cosas y también, digamos, todas tus palabras, tus compromisos, ¿no? Y tus ganas de seguir aportando acá ahora en Perú, ¿no? Es decir, gracias por ello, gracias por tu participación. Gracias, Jorge.